La invisibilidad es un superpoder cuando sabes cómo usarla. Los hombres ricos no ven a las camareras como muebles con pulso, extensiones de los cubiertos, presentes pero invisibles en el Gilded Lily, el club gastronómico privado más exclusivo de Chicago. Esa invisibilidad me mantuvo con vida. También significó que lo vi todo. La mano que se deslizó sobre la jarra de vino. El pequeño frasco escondido entre los dedos bien cuidados. El brillo violeta iridiscente cuando el polvo se disolvió en el Burdeos de $1,200. Conté los granos en mi mente. 1 segundo, 2 segundos, calculando la dosis exacta. Suficiente para convertir a un director ejecutivo en un cadáver viviente. Suficiente para atrapar a un hombre dentro de su propio cuerpo mientras su imperio ardía a su alrededor. Debería haberme marchado. Debería haber rellenado los vasos de agua, cobrado mi sueldo y haberme ido a casa con mi hija. Pero vi a Yun Yun alcanzar ese vaso. Vi cómo sus dedos se cerraban alrededor del tallo. Y tomé una decisión que destruiría todo lo que había construido para permanecer oculto. La lluvia de noviembre azotaba el centro de Chicago con tal violencia que convertía las calles en ríos y hacía que los taxis derraparan en los cruces. Dentro del Gilded Lily, la fría furia de la ciudad no podía llegar. Aquí, en esta mansión reconvertida de un magnate ferroviario en East Walker Drive, el calor se extendía como la miel bajo las lámparas de cristal. Los apliques de estilo Gaslight proyectaban sombras ámbar sobre los paneles de caoba. El aire sabía a dinero antiguo, whisky añejo y secretos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Era un lugar peligroso para trabajar para una fugitiva. Pero el Gilded Lily era el único establecimiento de lujo en el circuito que pagaba íntegramente en efectivo y no realizaba comprobaciones digitales de antecedentes. Era el único lugar donde un fantasma podía pagar el alquiler. Rachel Benjamin empujó las puertas batientes de la cocina. Su bandeja se balanceaba con la memoria muscular de 3 años pasados en la invisibilidad. El calor de la cocina se le pegaba a la piel, mezclándose con el aroma del wagyu a la plancha y el risotto de trufa negra. Le dolían los pies dentro de los zapatos negros reglamentarios, pero había aprendido a compartimentar el dolor de la misma manera que había aprendido a compartimentar todo lo demás. La supervivencia lo exigía. Ser una madre soltera que trabajaba con una identidad robada lo exigía aún más. A los 29 años, Rachel había perfeccionado el arte de desaparecer. Chaleco negro, abotonado sobre una camisa blanca, impecable. El pelo recogido en un moño tan apretado que borraba cualquier atisbo de personalidad. Una postura lo suficientemente diferente como para indicar servicio sin ser grosera. Se movía por el comedor como el humo, presente cuando era necesario, invisible cuando no lo era. 3 años así, 3 años llevando platos a hombres que discutían de millones mientras tomaban el aperitivo, mientras ella calculaba si podía permitirse pagar la excursión de su hija. Pero esta noche era diferente. No sabía decir qué había cambiado en la atmósfera de la sala. Pero su instinto, agudizado por años de leer informes de laboratorios biotecnológicos sobre riesgos de contaminación y de leer a los hombres en busca de señales de peligro, le gritaba que estuviera alerta. Había aprendido a confiar en ese sistema de alarma interno. Le había salvado la vida una vez. Cuando se alejó de Helix Corp 30 segundos antes de que la seguridad viniera a arrestarla por robar su propia investigación. Rachel miró hacia la entrada principal mientras colocaba platos de ostras de Kumamoto en la mesa 6, con las manos firmes a pesar de la tensión que se apoderaba de sus hombros. Fue entonces cuando lo vio. Jun Soo-yun entró en el Gilded Lily como los depredadores alfa entran en el territorio que ya les pertenece. No hacía falta anunciarlo. A sus 34 años, se movía con una economía de movimientos que sugería que cada gesto había sido calculado para causar el máximo impacto. Su traje gris oscuro de Tom Ford le quedaba como una segunda piel sobre unos hombros que denotaban una violencia disciplinada. No vanidad de gimnasio. El cabello oscuro se le echaba hacia atrás desde un rostro que equilibraba la elegancia brutal con algo antiguo e intransigente.
La tinta se arrastraba por su cuello desde debajo del cuello de la camisa. Imágenes tradicionales coreanas que lo marcaban como antiguo y peligroso. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración a Rachel. Oscuros, implacables, siempre calculadores. Recorrieron la sala con una mirada exhaustiva que catalogaba salidas, amenazas, oportunidades. La mirada de alguien que había aprendido de joven que sobrevivir significaba verlo todo primero. Rachel había servido a hombres poderosos antes. Chicago los criaba como una fábrica. Sociópatas de fondos de cobertura, manipuladores políticos, multimillonarios tecnológicos, todavía ebrios de su propia mitología. Pero Yuno Yun ocupaba una categoría completamente diferente. Ella observó cómo el matrae enderezaba la espalda en un gesto inconsciente de deferencia. Observó cómo el sumier aparecía sin haber sido llamado. Observó cómo una sutil onda de tensión se propagaba entre el personal como la electricidad a través del agua. No se trataba de riqueza, ni siquiera se trataba de influencia. Era miedo vestido con un traje de $100,000. Rachel sabía exactamente quién era. Yun Global, el conglomerado biotecnológico coreano que actualmente estaba adquiriendo Helix Corp, en una oferta pública de adquisición hostil. Había pasado 6 meses siguiendo obsesivamente a todos los participantes en esa fusión, a Clara la Garganta, a todos los ejecutivos que pudieran reconocer su rostro de su vida anterior. La fotografía de Jun Sus se había grabado en su memoria durante esas sesiones de investigación paranoicas. Lo llamaban el dragón del alma, el director ejecutivo más joven que jamás había convertido las patentes farmacéuticas en un imperio corporativo. El hombre cuya empresa ahora poseía todas las fórmulas que ella había creado, incluidas las que podían destruirla. Ella observaba desde su posición cerca de la barra mientras lo acompañaban hacia el comedor privado en la parte trasera, la sala Vanderbilt, reservada para los huéspedes que valoraban la discreción por encima del ambiente. El comedor tenía capacidad para 12 comensales, pero esa noche se había preparado para 5. Rachel había recibido la asignación 2 horas antes, cuando Marcus, el jefe de sala, la había apartado con una seriedad inusual. Mesa 1 esta noche, Rachel. Servicio impecable. Discreción absoluta. ¿Entendido? Ella lo había entendido. Algunas mesas requerían algo más que habilidad. Requerían silencio. Ahora, mientras preparaba el servicio de vinos y revisaba la disposición de la mesa por última vez, Rachel se obligó a respirar con calma. Su hija Maya estaba en casa con la señora Rodríguez, la vecina que la cuidaba por un precio que Rachel apenas podía permitirse. Maya estaría dormida cuando Rachel terminara su turno, bañada, arropada y acunada por otra persona. Una vez más, la culpa se le echó encima como una losa, pesada e inamovible. Pero la culpa era un lujo que no podía permitirse. Cada hora que trabajaba aquí era una hora más hacia la carta de aceptación del programa de enfermería que guardaba escondida en su apartamento. Cada propina iba a parar al sobre que tenía debajo del colchón, acumulándose lentamente para un futuro en el que pudiera volver a usar su verdadero nombre, en el que pudiera ser algo más que un fantasma. Solo tenía que permanecer invisible, callada, a salvo. El comedor privado parecía más pequeño de lo que era en realidad. La intimidad se conseguía gracias a un diseño calculado, más que a la falta de espacio. Las paredes burdeos absorbían la luz de la única lámpara de araña, creando sombras que se acumulaban en las esquinas como tinta derramada. La mesa tenía capacidad para 12 comensales, pero estaba preparada para 5. Cada cubierto estaba colocado con precisión geométrica. Las ventanas del suelo al techo daban a Walker Drive, pero unas pesadas cortinas de terciopelo podían aislar completamente la sala del mundo exterior. Junsu se sentó a la cabecera de la mesa, de espaldas a la pared, una posición que le permitía ver tanto la entrada como las ventanas. Sus dedos descansaban sobre el tallo de un vaso de agua que no había tocado, y sus ojos lo seguían todo con la paciente concentración de alguien que había aprendido a leer la violencia en los espacios entre las palabras. 3 hombres ocupaban los otros asientos, y su conversación se detuvo cuando Rachel entró. Buenas noches, caballeros. Su voz alcanzaba el punto óptimo de profesionalidad,
agradable sin calidez, atenta sin personalidad. ¿Les ofrezco vino mientras esperan al último invitado? Vino, dijo el hombre a la izquierda de Junsu. Un ejecutivo de cabello plateado de unos 50 años, cuyo traje a medida no lograba ocultar la suavidad de la riqueza heredada. Vincent Carmichael, según la reserva, director financiero saliente de Helix Corps, el Chateau Margaux, el 2015. Rachel asintió y se dirigió a la estación de vinos con falta de práctica. Sintió que sus ojos la evaluaban, la descartaban y volvían a su conversación. Bien. Invisible era exactamente donde necesitaba estar. Mientras decantaba el vino con manos firmes, sus voces creaban un fondo de baja frecuencia. Referencias cuidadosamente codificadas al posicionamiento en el mercado y la consolidación estratégica de activos que cualquiera con experiencia en biotecnología reconocería como depredación corporativa disfrazada de lenguaje empresarial informal. Había oído esas conversaciones antes, cuando asistía a ellas en lugar de servirlas. No le importaban sus negocios. Le importaba servir vino, cobrar su sueldo, volver a casa con Maya. Pero algo la hizo mirar a Jun Soo-yun mientras le llenaba la copa. Él no participaba en la conversación. En cambio, la observaba con una intensidad que hizo que sus dedos se tensaran imperceptiblemente sobre la botella. Su expresión no revelaba nada, ni hostilidad, ni interés, solo observación, el tipo de mirada que cataloga detalles y los archiva para su uso futuro. Rachel lo miró a los ojos durante una fracción de segundo antes de apartar la vista. La máscara profesional se mantuvo en su sitio. Terminó de servir y se retiró a su puesto cerca de la entrada, lista para responder, pero por lo demás invisible. El último invitado llegó 17 minutos más tarde. Anthony Adams entró disculpándose por el tráfico, sacudiéndose la lluvia de su abrigo Burberry, de unos 35 años, con la pulida confianza de la riqueza generacional en la Facultad de Derecho de Harvard. Su apretón de manos con Junsu pareció cálido, casi fraternal, y tomó asiento a la derecha de Junsu con fácil familiaridad. Siento llegar tarde. Anthony aceptó el vino que Rachel le sirvió. La lluvia ha bloqueado la Kennedy hasta O'Hare. No te preocupes, la voz de Junsu era suave, controlada. Era la primera vez que Rachel le oía hablar. Estábamos discutiendo el calendario de la transición. Rachel volvió a su puesto, pero algo le llamaba la atención. No podía identificar exactamente qué era. Quizás la forma en que la sonrisa de Anthony no llegaba a sus ojos o la sutil tensión en sus hombros a pesar de su actitud informal. O quizás era como la conversación de los otros hombres había cambiado cuando él llegó, volviéndose de alguna manera más teatral. Apartó ese pensamiento. No era asunto suyo, no le concernía. La cena transcurrió con la cuidadosa coreografía de una cena de alto nivel. Rachel sirvió los platos, hamachi crudo, langosta escalfada en mantequilla, chuletón madurado en seco que costaba más que su alquiler mensual. Rellenó las copas, retiró los platos y respondió a las peticiones con eficiente profesionalidad. La conversación de los hombres fluía a su alrededor como ruido de fondo. Sus palabras se deslizaban sin dejar huella, excepto que Jun Soo-yun no dejaba de mirarla. No de forma evidente, no de manera que los demás pudieran notar, pero Rachel llevaba años leyendo señales sutiles. El cambio microscópico en la postura, que significaba que alguien necesitaba algo. El ligero giro de la cabeza que indicaba que estaba lista para el siguiente plato. La atención de Junsu hacia ella era diferente, evaluadora, casi curiosa. La ponía nerviosa de una manera que no podía definir. El incidente ocurrió durante el plato principal. Rachel estaba rellenando los vasos de agua, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la mesa. Había desarrollado un ritmo de servicio, eficiente pero sin prisas, presente pero discreto. Cuando se acercó al vaso de Junsu, se fijó en que Anthony Adams se inclinaba sobre la mesa, pero no para coger nada. El movimiento era sutil, ensayado. Su mano pasó por encima de la jarra de vino durante menos de 2 segundos, apenas perceptible. Pero Rachel vio el pequeño frasco que ocultaba en la palma de la mano, vio la inclinación casi imperceptible
cuando algo cayó en el vino tinto con un brillo que le heló la sangre. Violeta, iridiscente, inconfundible. La cara de Enoni no cambió. Su otra mano señalaba un documento de fusión extendido sobre la mesa, llamando la atención de Vincent sobre alguna cláusula. Toda la acción duró quizás 3 segundos. El corazón de Rachel se detuvo. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en segundos espesos como el sirope, mientras su mente barajaba posibilidades imposibles. Podría estar equivocada. Quizás lo había imaginado. Quizás era algo inocente. Un medicamento, un suplemento. Pero ese brillo, esa cualidad refractiva específica, cuando entraba en contacto con el oxígeno, ella conocía ese compuesto. Había pasado 8 meses perfeccionándolo en una sala limpia de Helix Corp. El compuesto 88, una neurotoxina tan precisa que podía inducir el síndrome de enclaustramiento. Plena conciencia, cero función motora, una prisión química que convertía el cuerpo humano en una tumba mientras la mente gritaba en su interior. Y ella veía a Chun Soo-yoon alcanzar la copa, sus dedos cerrándose alrededor del tallo, sus manos no temblaban mientras continuaba alrededor de la mesa. Años de trabajo como camarera habían entrenado su cuerpo para moverse en piloto automático mientras su mente calculaba frenéticamente. Pedir ayuda. No hay tiempo. Alertar directamente a Junsu. Eso la pondría en medio de algo que podría destruirla. Alejarse. Dejar que bebiera. Dejar que se convirtiera en un cadáver viviente. Dejar que la guerra corporativa, fuera cual fuera, se desarrollara sin ella. La imagen de Maya pasó por su mente. Con 6 años, sin los 2 dientes frontales, obsesionada con la biología marina y los cuentos antes de dormir. Maya, que necesitaba a su madre viva, invisible y a salvo. Pero Rachel también vio el rostro de Junsu, el ser humano a punto de beber veneno. Sin sospechar nada, su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente consciente se diera cuenta. Al volver a la posición de Junsu, el codo de Rachel golpeó el borde de su vaso de agua. Fue un accidente perfectamente ejecutado. Lo suficientemente torpe como para ser creíble. Lo suficientemente fuerte como para asegurar que el vaso cayera directamente sobre su regazo y cruzara la mesa hacia el vino. El agua helada cayó en cascada sobre el traje de Junsu y salpicó su copa de vino. Dios mío. La sorpresa de Rachel era genuina, aunque la acción no lo fuera. Lo siento mucho, lo siento mucho. Junsu se levantó inmediatamente, sacudiéndose el hielo del regazo. La conversación en la mesa se detuvo en seco. Vincent se rió, un sonido atronador que rompió la tensión. Son gajes del oficio, amigo mío. Pero Junsu no se reía. Sus ojos oscuros se fijaron en Rachel con una intensidad que le cortó la respiración. No estaba enfadado, exactamente. Sorprendido, tal vez, y algo más que ella no podía identificar. Algo que parecía casi reconocimiento. No pasa nada, dijo en voz baja, con un tono que acalló la risa de Vincent. Los accidentes ocurren. Voy a por toallas, dijo Rachel, dirigiéndose ya hacia la cocina. Traeré manteles limpios y le reemplazaré el vino inmediatamente. En la cocina, sus manos finalmente temblaron mientras cogía las servilletas. Marcus apareció a su lado, con el rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué ha pasado? He derramado agua en la mesa 1, dijo Rachel, luchando por mantener la voz firme. Necesito manteles limpios y una copa de vino nueva. Marcus abrió mucho los ojos. ¿Sobre el señor Jun? Fue un accidente, dijo ella con firmeza. Yo me encargo. Regresó con toallas y un nuevo juego de cubiertos, muy consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Junsu había vuelto a sentarse, con una expresión indescifrable. Una vez más, le pido disculpas, señor, dijo ella, colocando los manteles limpios. Le traeré vino nuevo. Cuando ella extendió la mano hacia la copa contaminada, la mano de Junsu se movió rápida y precisa, agarrándole la muñeca, no con dolor, pero con la firmeza suficiente para detener su movimiento. Rachel se quedó paralizada, con el pulso latiéndole con fuerza en las costillas. Déjalo, dijo Yuna en voz baja,
con los ojos fijos en los de ella. No era una petición. Rachel asintió y dio un paso atrás. Observó, con el corazón acelerado, cómo Jan-Su empujaba la copa de vino a un lado, fuera de su alcance. Luego volvió a centrar su atención en la mesa, en sus asuntos, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Rachel lo sabía. Y por la repentina tensión en los hombros de Anthony Adams, el ligero sudor bajo su bronceado, él también lo sabía. El dragón había visto el veneno, y ahora miraba a la mujer que lo había salvado, con una mirada oscura llena de preguntas que podían destruir todo lo que ella había construido para permanecer oculta. Bienvenidos de nuevo, corazones feroces y soñadores de medianoche. Antes de sumergirnos, asegúrense de estar suscritos, denle al botón de me gusta y díganme desde dónde están viendo esto. Me encanta ver cómo nuestra pequeña familia de romance oscuro se extiende por ciudades, países y zonas horarias. Cada clic, cada comentario, cada muestra de amor que dejáis aquí nos ayuda a seguir desentrañando juntos estas peligrosas historias de amor y traiciones de alto riesgo. Así que buscad un lugar tranquilo, bajad las luces y preparaos. Empecemos. Hace 3 años, Rachel Benjamin era otra persona. Alguien con un nombre real, un despacho en la esquina y una autorización de seguridad que le daba acceso a complejos que podían reescribir la neurología humana. Alguien que había cometido el error de ser brillante en un sistema que premiaba el robo por encima de la innovación. Pero eso fue antes de Helix Corp, antes de la guerra de patentes, antes de que cogiera a su hija y desapareciera en el tipo de pobreza que hace invisibles a las personas, antes de que aprendiera que a veces la única forma de sobrevivir a los depredadores es convertirse en presa. Tan insignificante que se olvidan de casarte. Ahora esa invisibilidad se había hecho añicos. El agarre de Jan-Su en su muñeca le quemaba como una marca mientras la arrastraba por la cocina. No era doloroso, pero sí absoluto. Sus dedos rodeaban su hueso con un control que sugería que sabía exactamente cuánta presión separaba la restricción del daño. El personal de cocina se apartó como agua, desviando cuidadosamente la mirada. Marcus abrió la boca para protestar, vio la cara de Jun-Soo y la cerró de nuevo. La lluvia de noviembre los golpeó en el momento en que pisaron el callejón. Frío y castigador, empapó el chaleco de Rachel en segundos, pegando su camisa blanca a su piel. Junsu no pareció darse cuenta. Caminó con determinación hacia un Mercedes SUV negro que esperaba con el motor en marcha a la entrada del callejón, con las ventanas tintadas tan oscuras que parecían ilegales. La puerta trasera se abrió antes de que llegaran, no por mano de Juno, sino por alguien dentro, alguien que observaba. El instinto de supervivencia de Rachel gritó. Subirse a ese coche significaba pasar de lo público a lo privado, de ser vista a desaparecer. Clavó los talones en el pavimento mojado, con el agua acumulándose alrededor de sus zapatos baratos. Junsu se detuvo, se volvió y la miró con esos ojos oscuros y evaluadores. «Puedes entrar andando», dijo en voz baja, con un acento apenas perceptible, su alma pulida por años de escuelas de negocios estadounidenses. «O puedo meterte dentro. Tú eliges, no he hecho nada malo». No. Algo brilló en su expresión. No era exactamente diversión. «Hiciste algo muy bien. Ese es el problema». La guió hacia el todoterreno con una mano en la parte baja de su espalda. Un gesto que podría haber parecido cortés para cualquiera que lo viera. Pero Rachel sintió el acero bajo la cortesía. La promesa de fuerza en reserva. El interior olía a cuero y a algo más oscuro. Aceite de armas, tal vez. O la firma química particular de alguien que entendía íntimamente la violencia. La puerta se cerró detrás de ellos con la pesada firmeza de la bóveda de una cámara acorazada. El conductor no se giró, no reconoció su presencia, solo se incorporó con suavidad al tráfico. La lluvia mojaba las calles, reflejando los neones y los faros en ríos de luz. Junsu se sentó frente a ella en el asiento trasero, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban en el reducido espacio. Rachel sabía que esa proximidad era deliberada, diseñada para intimidarla, agobiarla,
hacerla sentir el peso de su atención. Funcionó. ¿Quién te envía? Su voz era conversacional, casi agradable. Eso la hacía aún más aterradora. Nadie me envía. Yo trabajo allí. Soy camarera. Eres una mentirosa. Lo dijo sin acaloramiento, como si fuera un hecho. Las camareras no reconocen las neurotoxinas de grado militar a simple vista. No calculan las proporciones de dosificación en 3 segundos. No cometen sabotajes deliberados con ese tipo de precisión. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, acortando la distancia entre ellos hasta que Rachel pudo oler su colonia. Algo caro y limpio, con un fondo de cedro. Así que intentémoslo de nuevo. ¿Quién te ha enviado y qué quieren? El corazón de Rachel latía con fuerza contra sus costillas, pero se obligó a mantener la voz firme. 3 años escondiéndose le habían enseñado a mentir. No saboteé nada. Derramé agua. Fue un accidente. Un accidente. Junsu's labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa. Te estrellaste contra una mesa con la fuerza suficiente para tirar un vaso, pero no la suficiente como para mover un solo documento. Apuntaste el derrame para contaminar específicamente mi vino. No el Burdeos, ni la jarra de agua, ni ninguna de las otras copas que tenía a su alcance. Eso no es torpeza, eso es entrenamiento, maldición. Lo había visto todo, había catalogado cada detalle mientras ella pensaba que estaba distraído. Lo vi, dijo Rachel cambiando de táctica. La verdad, o al menos parte de ella. Tu asesor jurídico. Lo vi echar algo en tu vino. Junsu se quedó muy quieto, el tipo de quietud que alcanzan los depredadores antes de atacar. ¿Qué viste? Un frasco pequeño. Lo escondió en la palma de la mano y vertió el polvo en la jarra, mientras todos estaban distraídos. Tenía un brillo especial, violeta, iridiscente. Eso no es normal. No son rofies ni algo amateur. Eso está diseñado. ¿Y cómo lo sabes? La pregunta quedó suspendida entre ellos, afilada como una navaja. Rachel sopesó sus opciones. Si mentía, él se daría cuenta. Decir la verdad. Y se expondría ante el hombre cuya empresa la había estado persiguiendo durante 3 años. Eligió un término medio. Solía trabajar en investigación farmacéutica. Antes de reconocer las propiedades refractivas, ese compuesto es un paralizante. Concretamente, induce el síndrome de enclaustramiento, plena conciencia, cero función motora. Si lo bebes, te conviertes en prisionero de tu propio cuerpo mientras otra persona controla tu imperio. Junsu la miró fijamente durante 3 latidos. Luego se rió. El sonido era oscuro, sin humor y de alguna manera más aterrador que su calma anterior. Impresionante, dijo. Identificaste el compuesto 88 con solo echar un vistazo de 3 segundos en la penumbra. La mayoría de los toxicólogos necesitarían un espectrómetro. Inclinó la cabeza, estudiándola con renovada intensidad. ¿Quieres saber algo curioso? Yo también lo vi. A Rachel se le hizo un nudo en el estómago. Sabía que Anthony estaba comprometido desde hacía 6 semanas. He estado tomando microdosis del antídoto para desarrollar inmunidad. Esta noche se suponía que era el final. Bebía el vino envenenado. Fingía parálisis. Veía a quien llamaba y luego los destruía. La voz de Junsu se volvió suave, mortal. Pero lo arruinaste. Derramaste mi vino, destruiste la evidencia y alertaste a Anthony de que yo lo sabía. 3 meses de planificación. Perdidos. Porque decidiste jugar a ser héroe. No lo sabía. No, no lo sabías. Se recostó y el cuero crujió bajo su peso, lo que te hace increíblemente valiente o catastróficamente estúpido. No he decidido cuál de las dos cosas. Sus ojos se clavaron en los de ella, oscuros e indescifrables. Así que ahora me debes un favor. Me has costado a mi traidor. Vas a ayudarme a descubrir para quién trabaja. Tengo una hija. No puedo desaparecer sin más. Entonces deberías haberlo pensado antes de estrellarte contra mi mesa. Yunu sacó su teléfono y escribió algo con movimientos rápidos y precisos. Tu hija Maya tiene 6 años. Esta noche está con la señora Rodríguez, apartamento 4C, edificio de Ashland Division. Le gusta la biología marina
y las historias sobre tiburones. Le faltan los dientes frontales. La sangre de Rachel se heló. ¿Cómo lo sabes? Sé todo sobre todos los que están en ese restaurante en el momento en que decido que son relevantes. Tú te volviste relevante en el momento en que tocaste mi copa de vino. Guardó su teléfono en el bolsillo. La señora Rodríguez se quedará con Maya esta noche. Le pagarán el triple de su tarifa habitual y le dirán que tuviste que trabajar un turno doble. Tu hija estará a salvo, alimentada y dormida a las 9. Tú, sin embargo, vendrás conmigo hasta que averigüemos qué pasa a continuación. ¿Y si me niego? La expresión de Junsu no cambió, pero algo cambió en el ambiente entre ellos. Una puerta que se cerraba, una decisión tomada. Eres demasiado inteligente para negarte, dijo en voz baja, porque sabes que yo no soy el villano de esta historia. Viste a Anthony envenenarme. Me salvaste la vida, quisiera o no. Eso te convierte en cómplice. Eso te convierte en un lastre. Y en mi mundo, los lastres se convierten en activos o en problemas. Hizo una pausa. No creo que quieras ser un problema. No cuando la seguridad de Maya depende de que tomes decisiones inteligentes. No era una amenaza. Las amenazas eran más ruidosas, más groseras. Era una declaración de la realidad, pronunciada con el mismo tono que alguien podría usar para hablar del tiempo. Rachel miró las ventanas tintadas, la ciudad deslizándose bajo la lluvia. Pensó en la risa de Mia, en el sobre debajo de su colchón, en los 3 años que llevaba huyendo. Pensó en el hombre que tenía enfrente, que había visto venir el veneno y lo había bebido de todos modos, que se movía por el mundo como la violencia personificada. ¿A dónde vamos?, preguntó, con voz firme a pesar del miedo. A mi ático. Vamos a averiguar exactamente quién es usted, doctora Benjamin, y luego decidiremos si vale la pena mantenerte con vida. El todoterreno giró hacia el norte, en dirección a las torres que dominaban el horizonte de Chicago, hacia un mundo que Rachel había dejado atrás, hacia respuestas que no estaba segura de querer. Y frente a ella, Juno Yun la observaba con ojos que no se perdían nada. Lo calculaban todo y prometían consecuencias que aún no podía imaginar. El ático ocupaba toda la última planta de una torre de cristal con vistas al lago Michigan. La seguridad de Junsu los acompañó a través de un ascensor privado que requería tanto un escáner biométrico como un código clave. El tipo de protección redundante que sugería una paranoia nacida de la experiencia. Las puertas se abrieron directamente a su espacio, sin pasillo, sin barrera entre lo público y lo privado. Rachel entró en un mundo de frío lujo. Las ventanas del suelo al techo mostraban la tormenta que azotaba el lago. Rayos que se bifurcaban sobre el agua negra. El interior era todo líneas limpias y minimalismo brutal. Suelos de mármol blanco, muebles negros, obras de arte que parecían caras y deliberadamente incómodas. Sin fotografías, sin toques personales. Una fortaleza diseñada por alguien que no confiaba en nada ni en nadie. Espera aquí. Juno desapareció en una habitación contigua, dejando a Rachel sola con un guardia de seguridad que permanecía junto al ascensor como una estatua. Un joven coreano con la postura rígida del entrenamiento militar. No la miró, no reconoció su presencia, solo se quedó allí, recordándole que no era libre de irse. Los zapatos mojados de Rachel chapoteaban sobre el mármol. Su camisa se pegaba en su piel, ahora translúcida, con el sujetador negro visible bajo la tela blanca. Cruzó los brazos sobre el pecho, temblando menos por el frío que por la realidad de su situación. Había caído en una trampa tendida con sus propias buenas intenciones. Junsu regresó con ropa diferente, vaqueros negros y un jersey gris oscuro que resaltaba la anchura de sus hombros. Se secó el pelo y se lo peinó hacia atrás. La informalidad le hacía parecer más joven, más peligroso de alguna manera. Los tatuajes de su cuello eran ahora totalmente visibles. Imágenes tradicionales coreanas que le rodeaban la garganta como un collar. Dragones y pianíes y algo que podrían haber sido llamas. Le lanzó una toalla y un montón de ropa. Los baños allí cambian. Tenemos que hablar y prefiero que no mojes mi suelo. El baño era más grande que todo el apartamento de Rachel. Azulejos blancos, suelo radiante, una ducha de lluvia que probablemente consumía más agua por minuto que ella en una semana.
Se secó y se quitó el uniforme mojado. La ropa que él le había dado era de hombre. Una camiseta blanca y unos pantalones de chándal negros, ambos demasiado grandes. Tuvo que enrollar 2 veces la cintura para que no se le cayesen. Sin sujetador, sin ropa interior que le quedase bien. Se sentía expuesta, vulnerable. Cuando salió, Junsu estaba de pie junto a las ventanas, con el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en coreano. La miró, con la mirada recorriendo desde sus pies descalzos hasta su cabello húmedo, y algo brilló en su expresión. Luego volvió a mirar hacia la tormenta y terminó la conversación con un tono que sugería que estaba dando órdenes, no recibiéndolas. Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia ella. Dijiste que reconocías el complejo. Demuéstralo. Ya te he dicho lo que era. No te creo. Se acercó con pasos deliberados. Porque el complejo que has descrito no existe en ninguna base de datos pública. Es una investigación militar clasificada. Nivel de autorización 5. Menos de una docena de personas en todo el mundo han visto la fórmula. Así que, o estás mintiendo sobre lo que viste o estás mintiendo sobre quién eres. Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Cuál de las dos cosas es, Dr. Benjamin? Rachel contuvo el aliento. Él sabía su nombre real, no la identidad falsa que había estado utilizando en el restaurante. ¿Su nombre real? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde que pasé tu foto por el reconocimiento facial durante el trayecto en coche. Rachel Benjamin, antigua química jefe de la División de Proyectos Especiales de Helix Corps, especializada en neurofarmacología, con énfasis en la mejora cognitiva y los agentes paralizantes específicos. Desapareciste hace 3 años, 48 horas antes de que los investigadores federales registraran Helix por fraude de patentes, con una orden de arresto contra ti por espionaje corporativo, robo de propiedad intelectual y sabotaje industrial. Hizo una pausa. Pero lo que me interesa es lo que te llevaste cuando huiste, porque mis contables forenses llevan 3 años intentando revertir esas fórmulas y no pueden. Las notas de investigación que destruiste eran las únicas copias. Eres la química fantasma, la que se escapó. Tu empresa robó mi investigación, dijo Rachel con voz baja y feroz. Helix vendió todos los compuestos que desarrollé al mejor postor sin darme crédito, sin compensación más allá de mi salario. Borraron mi nombre de todas las solicitudes de patente. Así que sí, destruí las notas. Sí, huí porque no iba a ayudarles a convertir mi trabajo en un arma. Noble. El tono de Jones sugería que no encontraba nada noble en ello. También estúpido. Usted vale 8 cifras para mí, Dr. Benjamin. Vivo o muerto. Preferiblemente viva, ya que necesito ese cerebro intacto. Dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. Pero aquí está tu problema, el vino que derramaste sobre mi mesa. Necesito saber qué había en él. Afirmas que era tu compuesto 88, pero necesito pruebas, porque si Anthony me envenenó con algo que tú inventaste, eso significa que estás relacionada con quien quiera que esté intentando acabar conmigo. Y eso te convierte en un activo o en una amenaza. La mente de Rachel se aceleró. El vino había desaparecido, empapado en el mantel y limpiado por el personal del restaurante. No quedaba ninguna prueba, excepto mi delantal. Salpicó mi delantal. Junsus entrecerró los ojos. ¿Estás segura? Lo sentí, frío, húmedo, en mi cadera. Parte de él cayó sobre mi delantal antes de que me moviera. Ella le miró a los ojos. Consígueme un equipo básico de química. Los artículos domésticos servirán. ¿Puedo analizar los residuos? Y si estás mintiendo, si estás ganando tiempo, entonces lo sabrás. Y podrás hacer lo que creas necesario. Levantó la barbilla, pero no estoy mintiendo. Vi lo que vi, y si ese compuesto está en la mancha de vino, tendrás tu prueba. Durante un largo momento, Junsu la estudió. Luego sacó su teléfono y envió un mensaje de texto. Mi chef tiene los artículos que necesitas. Tienes 30 minutos. La cocina era de nivel profesional.
toda de acero inoxidable y con electrodomésticos importados. La chef, una mujer menuda con mechas plateadas en el pelo, ya había preparado lo básico: lejía, vinagre, bicarbonato sódico, peróxido de hidrógeno, colorante alimentario, tiras de pH y una colección de pequeños recipientes de cristal. Se marchó sin decir nada cuando Jansu la despidió. Rachel se quedó de pie junto a la encimera de mármol, mirando fijamente su delantal manchado de vino. Le temblaban ligeramente las manos mientras cortaba un trozo de tela y lo dejaba caer en un recipiente de cristal. Notaba que Junsu la observaba desde el otro lado de la isla de la cocina. Su concentración era absoluta. Ella trabajaba en silencio. La memoria muscular tomó el control. Mezclar los reactivos, controlar las variables, observar las reacciones. El compuesto que había inventado hacía 3 años tenía una firma química específica cuando se exponía a agentes oxidantes. Si estaba presente, la solución adquiriría un tono azul particular, azul cobalto, distintivo e inconfundible. Añadió el último reactivo. Esperó. La solución se volvió verde. Rachel lo miró fijamente, con un nudo en el estómago. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? La voz de Junsu llegó directamente desde detrás de ella. Se había movido en silencio, con el pecho casi tocando su espalda, mientras miraba por encima de su hombro. No es el compuesto 88, es... Volvió a hacer la prueba, comprobando 3 veces su trabajo. El mismo resultado. Verde, no azul. No es un paralizante, es un marcador genético. Un compuesto de marcado bioluminiscente. De grado militar, lo que significa que Anthony no intentaba paralizarte. Te estaba marcando para rastrearte, probablemente mediante imágenes satelitales. Este compuesto se une al ADN y hace que tus células se iluminen bajo longitudes de onda específicas. Alguien podría rastrearte en cualquier parte del mundo. Se volvió hacia él, dándose cuenta de repente de lo cerca que estaba. Podía oler su piel limpia y cálida. Podía ver los destellos ámbar en sus ojos oscuros. Alguien viene a por ti, no para matarte, sino para llevarte. Junsu apretó la mandíbula. ¿Quién tiene acceso a marcadores genéticos, agencias gubernamentales, divisiones de operaciones encubiertas, gente que hace desaparecer los problemas discretamente? Hizo una pausa. Dijiste que sabías que Anthony estaba comprometido. No dijiste por quién. Pensé en espionaje corporativo. Una empresa rival tratando de robar la fusión de Helix. Sus ojos se clavaron en los de ella. Pero esto no es corporativo, es otra cosa. ¿Cómo lo reconociste tan rápido? ¿La diferencia entre un paralizante y un marcador? Él seguía estando demasiado cerca. Su presencia era abrumadora en el espacio reducido de la cocina. La mayoría de los químicos necesitarían días de análisis. El corazón de Rachel latía con fuerza. Era el momento. Mentir y mantener su tapadera, o decir la verdad y exponerse completamente al hombre cuya empresa la había estado persiguiendo. Porque yo inventé ambos, dijo en voz baja. El compuesto 88 y el marcador genético. Formaban parte del mismo proyecto de investigación en Helix. Mapeo neural y rastreo selectivo. Los desarrollé simultáneamente. Conozco la firma química de todos los compuestos que he creado. Ella mantuvo su mirada. No soy solo la química fantasma que has estado buscando, Junsu. Soy la científica que creó la mitad de las armas biológicas que tu empresa está tratando de revertir, incluida la que acaba de deslizarse en tu vino. El silencio se extendió entre ellos, cargado y peligroso. Entonces Junsu sonrió. Fue algo terrible, hermoso y depredador. Bueno, dijo en voz baja, esto se pone interesante. Juno hizo 3 llamadas telefónicas en rápida sucesión. Su coreano era agudo y autoritario. Rachel entendía lo suficiente del idioma como para captar las palabras clave. Anthony Adams. Ubicación inmediata. Contención, no eliminación. Estaba movilizando su aparato de seguridad, la red de ojos y recursos que lo hacían peligroso. Cuando terminó, la miró. Anthony está huyendo. Salió del restaurante 10 minutos después que nosotros. La tarjeta de crédito muestra un cargo en una gasolinera cerca de O'Hare.
Está tratando de huir del país. Puedes rastrear sus tarjetas de crédito. Puedo rastrearlo todo. Se acercó a un ordenador portátil que estaba sobre la mesa de centro. Lo abrió. La pantalla mostraba un mapa de Chicago con varios puntos parpadeando en rojo. Mi gente ya se está moviendo para interceptarlo. Pero te necesito conmigo. ¿Por qué? Porque entiendes la ciencia. Si Anthony me marcó, está trabajando para alguien que me necesita viva y localizable. Eso es el gobierno o algo peor. Necesito saber cuál de los dos. El teléfono de Rachel vibró en su bolsillo, el móvil barato que usaba para emergencias. Lo sacó. Un mensaje de la señora Rodríguez. Maya está dormida. Todo bien. Qué raro. Sin embargo, alguien me pagó un extra. Levantó la vista y vio que Junsu la observaba. Cumplo mis promesas, dijo. Tu hija está a salvo, pero te quedarás conmigo hasta que esto se resuelva. Nunca acepté eso. Lo aceptaste en el momento en que derramaste mi vino. Su voz era suave, lo que de alguna manera lo empeoraba. Ahora estás involucrada, Rachel. Lo quieras o no, esta vez tomaron un coche diferente. Un Audi sedán negro, con cristales tintados, y un conductor que parecía un ex militar. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna. Las calles de la ciudad reflejaban las luces de las farolas y las ondulantes cintas doradas. Junsu se sentó a su lado en la parte de atrás, con el muslo apoyado contra el de ella en el reducido espacio. Estaba escribiendo en su teléfono, coordinando a su gente con la eficiencia de alguien acostumbrado a dar órdenes. ¿Cuántas personas trabajan para ti?, preguntó Rachel. Las suficientes. No levantó la vista del teléfono. Young Global emplea a 14,000 personas en 6 países. Pero mi red de seguridad personal es más pequeña, más selectiva, más ilegal. ¿Quieres decir? Ahora la miró, levantando una ceja. Opero en zonas grises. Mi padre me enseñó que la ley es un marco para las personas que no pueden permitirse escribir sus propias reglas. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Te molesta eso? Sí. Bien, debería molestarte. Deberías estar aterrorizada. Estás en un coche con un hombre que podría hacerte desaparecer y nadie haría preguntas. Tu instinto de supervivencia debería estar gritando. Lo está. Entonces, ¿por qué no luchas? Porque luchar no me salvará, pensó Rachel. Porque los hombres como tú no responden a la resistencia, responden al valor. Y ahora mismo soy valiosa porque me necesitas, dijo en voz alta. Y yo te necesito para descubrir quién está utilizando mi investigación para darte caza. Eso nos une temporalmente. Junsu sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. Inteligente. Me gusta lo inteligente. Encontraron a Anthony Adams en un aparcamiento cerca de la Terminal Internacional de O'Hare. La gente de Junsu lo había acorralado. 3 coches, 6 hombres, todos vestidos con trajes oscuros que gritaban «Seguridad privada». Anthony estaba de pie junto a su Mercedes, con las manos a la vista y el rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Yunus salió del Audi con una elegancia letal. Rachel lo seguía un paso por detrás. El aparcamiento olía a aceite de motor y gases de escape, y cada sonido resonaba contra el hormigón. Anthony. La voz de Junsu resonó en el espacio, conversacional. ¿Vas a algún sitio? Anthony tragó saliva. Junsu, escucha, puedo explicarlo. Explica cómo me envenenaste. Explica cómo has estado vendiendo información a mis enemigos. Te escucho. Junsu se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Relajado. Peligroso. No es lo que piensas. Los ojos de Anthony se dirigieron rápidamente al personal de seguridad, calculando las probabilidades. No soy tu enemigo. ¿No? Entonces, ¿qué eres? ¿De la CIA? Anthony lo dijo como si fuera una confesión. Soy de la CIA. Llevo 2 años infiltrado en tu organización, vigilando tus actividades. El compuesto de rastreo estaba destinado a seguirte, sí, pero no para espionaje corporativo. Por la seguridad nacional, Rachel sintió que el mundo se tambaleaba. La expresión de Junsu no cambió. Explique su fusión con Helix Corp.
La biotecnología que está adquiriendo. Alguien de su organización la está vendiendo a entidades extranjeras hostiles. Compuestos para armas, neurotoxinas, marcadores genéticos, todo. La comunidad de inteligencia cree que usted es cómplice o está comprometido. Me ordenaron etiquetarte para determinar tu participación. Intenté decirles que te estaban tendiendo una trampa. Tenía los registros que mostraban los códigos de anulación del presidente, pero mis superiores no me la escucharon. Ordenaron la etiqueta. Querían ver a dónde huirías cuando llegara la presión, y elegiste esta noche para hacerlo durante la firma de la fusión, porque esta noche tu presidente aprobó un envío a Pyongyang. 3 cajas de armas biológicas neurológicas. Eso no es expansión corporativa. Junsu, eso es traición. El presidente, mentor de Junsu, su figura paterna, el hombre que había construido Jun Global desde la nada y había preparado a Junsu para heredar el imperio. Rachel observó atentamente el rostro de Junsu. Vio el momento en que la información caló. Vio la traición parpadear detrás de sus ojos antes de que él la ocultara. Mientes, dijo Junsu en voz baja. Tengo documentación, transferencias financieras, manifiestos de envío, comunicaciones entre tu presidente y los intermediarios norcoreanos. Ha estado usando tu nombre, tus códigos de autorización. Por lo que saben los funcionarios, tú eres quien vende armas a los terroristas. Junsu permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se rió, con un sonido amargo y frío. Inteligente, enmarca el aire, proteger el legado. ¿Cuándo empezó? Hace 6 meses, justo después de tu examen médico trimestral. Mi examen médico. La voz de Junsu se volvió monótona. ¿Qué tiene eso que ver? Anthony miró a Rachel, luego volvió a mirar a Jansu. No lo sabes. ¿Saber qué? Tu presidente lo ha estado ocultando. El diagnóstico. La razón por la que ha estado impulsando tratamientos experimentales. Jansu, tienes una enfermedad cerebral degenerativa hereditaria. En fase inicial, controlable con el tratamiento adecuado, pero progresiva. Tu presidente ha estado vendiendo armas biológicas a Corea del Norte. No por dinero. De eso tiene de sobra. Las intercambia por materias primas, isótopos sintéticos raros que son ilegales en Occidente, pero necesarios para la cura experimental que está desarrollando. El silencio en el garaje era absoluto. Rachel observó el rostro de Junsu. Vio cómo se resquebrajaba el cuidadoso control. Vio la vulnerabilidad bajo la coraza. Eso es imposible, dijo Juno, pero su voz carecía de convicción. Las microdosis que has estado tomando no son un antídoto contra la parálisis. Son estabilizadores neuronales experimentales. Tu presidente te convenció de que eran potenciadores de la inmunidad, pero lo que hacen es mantener equilibrada la química de tu cerebro. Sin ellas, empezarías a mostrar síntomas en cuestión de semanas. Pérdida de memoria, problemas de control motor. Con el tiempo, colapso cognitivo total. La mano de Junsu se dirigió al bolsillo donde guardaba su pastillero. Rachel lo había visto tomar una en el coche, un pequeño gesto que descartó como un hábito. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Juno, con una voz apenas superior a un susurro. El presidente lleva 8 meses financiando la investigación. Está convencido de que puede curarte, pero los tratamientos que está llevando a cabo no son legales. No son éticos y requieren recursos que no existen en el mercado legal. Anthony dio un paso adelante, con las manos en alto. No soy tu enemigo, Jansu. Tu presidente lo es. Está destruyendo tu reputación, vendiendo armas a terroristas y arruinando la ética de tu empresa para salvar tu vida. Y no le importa quién muera en el proceso. Junsu se quedó paralizado, procesando la información. Luego se volvió hacia Rachel. ¿Es posible lo que está describiendo? La mente de Rachel repasó rápidamente los datos científicos. Las enfermedades cerebrales degenerativas hereditarias son raras, pero reales. Si es lo que creo que es, los estabilizadores neuronales ralentizarían su progresión. Y sí, existen tratamientos experimentales, pero requieren recursos específicos, muestras genéticas, células madre de donantes con marcadores de inmunidad raros. Hizo una pausa,
con un nudo de angustia en el estómago. ¿Qué está investigando exactamente el presidente? Anthony sacó una tableta y abrió unos archivos. Regeneración neural patentada. Los requisitos de los donantes son muy específicos. Anomalía genética rara que se encuentra en menos del 0,001% de la población. Adquirió Helix Corp específicamente para acceder a los registros de salud de sus empleados y a la base de datos genética. Ha estado buscando un donante compatible. La sangre de Rachel se heló. Ella conocía esa anomalía genética. Se había sometido a pruebas para detectarla durante el proceso de selección para trabajar en Helix. Ella había dado negativo, pero Maya no se había hecho la prueba. ¿Cuál es la anomalía?, preguntó, con voz firme a pesar del terror que le oprimía la garganta. Anthony leyó la pantalla. Variante CCR5 Delta 32 con mutación secundaria APOE Epsilon 4. La combinación hace que el tejido neural del donante sea resistente a las enfermedades degenerativas. Rachel terminó y permite que sus células sean extraídas para trasplantes sin rechazo. Miró a Jun-Soo. El donante tiene que ser un niño. Las células adultas no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Porque ayudé a desarrollar el protocolo. Hace años, antes de entender para qué lo iba a utilizar Helix, Juno la miró fijamente, luego al presidente, y dijo, «Tenemos un donante». Anthony asintió lentamente. Encontró uno hace 3 semanas. Registros de empleados de Helix Corp. En realidad, una antigua empleada. La doctora Rachel Benjamin. Miró a Rachel, tu hija. El mundo se tambaleó. La hija de Rachel, Maya, con sus dientes perdidos y su amor por los tiburones, y su brillante y hermoso cerebro. Maya, que llevaba la sangre de Rachel y un don genético que la hacía valer más que el dinero. ¿Dónde está? La voz de Rachel era tranquila, vacía. La calma antes de la violencia. Junsu la agarró del brazo. En el apartamento de tus vecinos. Dijiste que estaba a salvo. El equipo del presidente se desplegó hace 20 minutos. Anthony dijo, intenté avisarte, pero no contestabas al teléfono. Ahora están sacando a la niña. Rachel echó a correr. Junsu la atrapó antes de que llegara a la salida del garaje, con un agarre férreo en su muñeca. Espera, no puedes dejarme ir. La voz de Rachel era letal, despojada de todo excepto de la rabia maternal. Déjame ir o te haré daño. Te matarán. La tiró hacia atrás con ambas manos en sus hombros. Ahora la seguridad del presidente es profesional. Si entras ahí sola, morirás. ¿Y entonces quién salvará a tu hija? No me importa. Sí que te importa. La sacudió ligeramente, obligándola a concentrarse. Te importa porque si mueres, Maya no tendrá a nadie. Así que respira, piensa y déjame ayudarte. Rachel lo miró fijamente, con el pecho agitado. Vio algo en sus ojos que parecía casi comprensión, como si supiera lo que se siente cuando todo pende de un hilo. ¿Por qué me ayudarías? ¿Porque el presidente me traicionó? ¿Porque está utilizando mi empresa para traficar con armas? ¿Porque aparentemente me estoy muriendo y él no me lo ha dicho? Junsu apretó la mandíbula. ¿Y porque va tras una niña? Tu hija. Eso cruza una línea que ni siquiera yo cruzo. Anthony se acercó con cautela. El equipo de extracción está ahora en el apartamento. Si nos damos prisa, podemos interceptarlos antes de que la lleven al aeropuerto. Pero tenemos que irnos ya. Junsu soltó a Rachel, que ya se dirigía hacia el Audi. ¿A dónde la llevan? A un aeródromo privado en Gary, Indiana. A 40 minutos de aquí, podemos llegar en 20. Juno abrió la puerta del coche y miró a Rachel. Sube. Esta noche acabaremos con esto. El trayecto fue una pesadilla de velocidad y silencio. Junsu hizo varias llamadas, reubicó a su seguridad y coordinó con los contactos de Anthony en la CIA. Rachel se quedó paralizada en el asiento trasero, con la mente acelerada por todas las posibilidades. Todos ellos terminaban con Maya asustada, sola, secuestrada por extraños que la veían como materia prima. Pensó en el protocolo que había ayudado a desarrollar, el proceso de recolección neural. No era mortal. Técnicamente, extraían líquido cefalorraquídeo, muestras de médula ósea
y una pequeña porción de células madre neurales del tronco cerebral. El donante sobrevivía, pero el procedimiento era invasivo, doloroso, traumático y Maya tenía 6 años. Háblame del presidente, dijo Rachel con voz distante. Jun-Soo la miró. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué lo arriesga todo? Porque me quiere. Juno lo dijo con sencillez. Me crió después de que murieran mis padres. Me enseñó todo lo que sé sobre los negocios, sobre la supervivencia. Él construyó Young Global y me construyó a mí. Para él no soy solo su protegido, soy su hijo, su legado, y sacrificaría a un niño para salvarte. Al parecer, la amargura se apoderó de su voz. Siempre supe que era despiadado. No sabía que era un monstruo. Hay una diferencia. Juno la miró durante un largo momento. Creo que sabes la diferencia. Me has salvado la vida esta noche. No tenías por qué hacerlo. Podías haberte marchado, pero no lo hiciste. Esa es la diferencia entre ser despiadado y ser monstruoso. Los despiadados protegen lo que es suyo. A los monstruosos no les importa lo que destruyen. Llegaron a la sede corporativa de Young Global. Una torre de cristal en el Loop, 60 pisos de acero y ambición. El ascensor privado de Jun-Soo los llevó directamente a la planta ejecutiva, donde el presidente tenía su oficina. El enfrentamiento tuvo lugar en una sala de juntas diseñada para intimidar. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la ciudad. La lluvia seguía cayendo contra el cristal. Una larga mesa de caoba dominaba el espacio. En las paredes había obras de arte caras y a la cabecera de la mesa se sentaba el presidente. Lee Sang-min tenía más de 70 años, pero la edad no lo había suavizado. Tenía el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro tallado en piedra, con ojos agudos y calculadores. Llevaba un traje de 3 piezas, como una armadura, y tenía las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa cuando Jun-Soo y Rachel entraron. Juno. La voz del presidente era cálida, paternal. No te esperaba esta noche. ¿Quién es tu invitada? La doctora Rachel Benjamin, la química fantasma a la que has estado persiguiendo. Juno se acercó a la mesa y se colocó frente a su mentor y a la madre del niño que acababa de secuestrar. La expresión del presidente no cambió. Palabras fuertes. ¿Tienes pruebas? Tengo a Anthony Adams bajo custodia. Está cantando como una maldita ópera. Armas, ventas, investigación ilegal, tráfico de personas. Todo autorizado bajo mi nombre, utilizando mis códigos de autorización. Juno se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. Me has tendido una trampa. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. Estoy salvando tu vida, dijo el presidente con calma, como si estuviera afirmando un hecho. Te quedan menos de 2 años antes de que la enfermedad se vuelva sintomática. 5 años antes del colapso cognitivo. No voy a verte morir, Jun-Soo. No lo haré. Así que secuestras niños y traficas con armas para terroristas. Hago lo que es necesario, dijo el presidente levantándose. Acércate a las ventanas. Eres joven. Aún no entiendes lo que significa amar a alguien más que a tu propia alma. Verlos morir y saber que tienes los recursos para salvarlos. Pero las leyes de la sociedad dicen que no puedes. No estoy sujeto a su moralidad. Jun-Soo, estoy sujeto a mi amor por ti. ¿Dónde está? La voz de Rachel atravesó la habitación como una navaja. ¿Dónde está mi hija? El presidente se volvió y la miró con la indiferencia de alguien que evalúa ganado. La niña le está siendo preparada para el transporte. El procedimiento está programado para mañana por la mañana. Sobrevivirá. La recuperarás. ¿Crees que voy a dejar que le abras el cerebro a mi hija? Creo que no tienes otra opción. El presidente volvió a su asiento y juntó los dedos. Yo controlo este edificio, esta empresa, la infraestructura de esta ciudad. Usted es un fugitivo con una orden de arresto. Jun-Soo es un hombre moribundo que necesita tratamiento. La niña tiene material genético que puede salvarlo. Es simple matemática. Tiene 6 años, dijo Rachel, con la voz temblorosa de rabia. Y tendrá 7, 8. Crecerá, vivirá una vida plena. El procedimiento es mínimamente invasivo. Experimentará algunas molestias,
Pero los niños son resistentes. El tono del presidente era razonable, como si estuviera hablando de un inconveniente menor. Sopesado contra la vida de Jun-Soo, es un coste aceptable. Jun-Soo permaneció en silencio. Su rostro parecía esculpido en piedra. Rachel lo observaba, esperando que hablara, que defendiera a su hija, que demostrara que era diferente de ese monstruo que lo había criado. No, dijo Jun-Soo finalmente. La palabra cayó como un martillo. El presidente parpadeó. Disculpe, dije. No, vas a liberar a la niña. Vas a cerrar la investigación y te vas a entregar a las autoridades federales. Jun-Soo, no estás pensando con claridad. Estoy pensando con claridad por primera vez en meses. La voz de Jun-Soo era tranquila. Me has estado drogando, mintiéndome, utilizando mi empresa para cometer atrocidades. Dices que me quieres. Esto no es amor, es obsesión, es control. Se enderezó. No quiero vivir si eso supone traumatizar a un niño. No quiero tu cura si para ello tengo que convertirme en el tipo de hombre que destruye la inocencia. Morirás. Entonces yo moriré. Pero moriré siendo yo mismo, no como tu marioneta. El rostro del presidente se endureció. ¿Eres un desagradecido? Pulsó un botón en el escritorio. Seguridad. Deténganlos. Las puertas se abrieron. Entraron 4 hombres, armados, profesionales. Junu no se movió. ¿De verdad vas a hacer esto? Te estoy salvando la vida, aunque tenga que salvarte de ti mismo. La mente de Rachel se aceleró. 4 hombres armados, una salida, sin armas. Las matemáticas eran brutales. Pero siempre había otra ecuación, otra variable. Está cometiendo un error, le dijo al presidente. El procedimiento que está planeando no funcionará. Tengo a los mejores científicos. Usted tiene científicos que están haciendo conjeturas. Yo diseñé el protocolo. Sé por qué falla. Se acercó a la mesa, calculadora y tranquila. El material genético se degrada durante la extracción. Necesita un donante vivo, conectado continuamente. No puede simplemente extraerlo y trasplantarlo. Tendría que mantener a Maya conectada a Jun-Soo durante semanas, quizá meses. ¿Es eso lo que quiere? ¿Convertir a una niña en un dispositivo médico? El presidente entrecerró los ojos. Está mintiendo, ¿verdad? Compruebe su investigación. Compruebe las tasas de fracaso. Todos los ensayos terminaron con el rechazo del donante o la psicosis del receptor. Porque no solo se trasplantan células, se trasplantan patrones neuronales, recuerdos, identidad. Si realiza este procedimiento, Jun-Soo ya no será Jun-Soo. Será un híbrido. En parte él mismo, en parte una niña de 6 años, dejó que asimilaran la información. ¿Es ese el hijo que quiere salvar? ¿O solo quiere poseer algo? El silencio se prolongó. El presidente la miró fijamente, calculando. Ella dice la verdad. Anthony Adams entró en la habitación, flanqueado por 3 agentes federales. Hemos estado siguiendo su investigación. Todos los sujetos de prueba murieron o se volvieron locos. El procedimiento no funciona. Nunca ha funcionado. Está persiguiendo una cura fantasma. El presidente miró a Jun-Soo, a Rachel, a los agentes que ahora lo rodeaban. Morirás, le dijo a Jun-Soo, con la voz quebrada. Sin tratamiento, morirás. Entonces moriré como un humano, dijo Junu en voz baja. ¿Dónde está la niña? El presidente se derrumbó. Entonces la fachada de acero se derrumbó, dejando solo a un anciano que lo había perdido todo. En el aeródromo, susurró. Hangar 7 la están cargando ahora mismo. Jun-Soo agarró la mano de Rachel. Vamos. Corrieron. Las hélices del helicóptero batían contra el aire nocturno. Un trueno rítmico que ahogaba los pensamientos. Jun-Soo pilotaba con la precisión de alguien que había aprendido a volar antes de aprender a confiar. Y Rachel se sentó a su lado en el asiento del copiloto, con los nudillos blancos contra el arnés de seguridad. Debajo de ellos, las luces de Chicago dieron paso a la expansión industrial de Gary, Indiana. Un paisaje de óxido y abandono, salpicado por alguna que otra fábrica en funcionamiento.
La voz de Anony crepitaba a través de los auriculares. El hangar 7 es el tercer edificio desde el extremo norte. Hay 2 vehículos en el aparcamiento. Las señales de calor muestran 4 personas en el interior, una del tamaño de un niño, armadas. La voz de Junsu era tranquila, concentrada. Supongamos que sí, pero son de seguridad corporativa, no militares. No dispararán a menos que se vean acorralados. Bien. Junsu ajustó su aproximación, bajando rápidamente el helicóptero. Porque estoy a punto de acorralarlos. Aterrizaron en el aparcamiento con tanta fuerza que agrietaron el asfalto. El foco del helicóptero iluminó la entrada del hangar. Juno apagó el motor y salió antes de que las hélices dejaran de girar. Rachel le siguió de cerca. La puerta del hangar estaba cerrada con un candado de acero. Juno sacó su teléfono y escribió algo. El candado se abrió con un clic. Códigos de anulación, explicó. Este aeródromo es mío. El interior era cavernoso y frío. Un jet privado estaba estacionado sobre el cemento. Las escaleras estaban desplegadas y los motores calentándose. 4 hombres con trajes oscuros estaban de pie cerca del avión, y entre ellos, de la mano, estaba Maya. Se veía tan pequeña, tan asustada. Su mochila de Disney colgaba de un hombro. Su tiburón de peluche favorito estaba apretado contra su pecho. Cuando vio a Rachel, su rostro se descompuso. Mamá, Rachel corrió. No pensó, no calculó, simplemente corrió, acortando la distancia entre ella y su hija con toda la velocidad que tenía. Los hombres se movieron para interceptarla, pero Junsu fue más rápido. No atacó, no amenazó, simplemente se interpuso entre ellos y Rachel. Su presencia era como un muro. Retírense, dijo en voz baja. Esto se ha acabado, señor Yun. El presidente lo ha autorizado. El presidente está bajo arresto federal y les doy a elegir. Márchense ahora o destruiré sus vidas financiera, legal y profesionalmente. Todas las opciones sobre acciones, todos los fondos de jubilación, todas las referencias desaparecerán. La voz de Junsu era suave, mortal. O se marchan y mañana se despiertan con una indemnización por despido que les asegurará el futuro. Sin preguntas, sin cargos. Los hombres se miraron entre sí, miraron a Maya, miraron a Junsu. Se marcharon. Rachel cayó de rodillas y abrazó a Mia. Su hija olía a champú de fresa y a sudor de miedo, y Rachel enterró la cara en el pelo de Mia y tembló con la fuerza del alivio. Pensé que no ibas a venir, susurró Mia. Dijeron que tú los habías enviado a recogerme, pero me daban miedo, mamá. No sonreían, ¿verdad? Lo sé, cariño. Lo sé. Lo siento mucho. Rachel se apartó y comprobó que su hija no tuviera heridas. ¿Te hicieron daño? No, solo me asustaron. Los ojos de Maya estaban enormes, llenos de lágrimas. ¿Podemos irnos a casa? Sí, sí, podemos irnos a casa. Juno estaba cerca, observándolas con una expresión que Rachel no podía descifrar. Cuando ella lo miró, él se dio la vuelta, dejándolas a solas. Anthony llegó 10 minutos más tarde con agentes federales y la policía de Chicago. Aseguraron el lugar, tomaron declaraciones y procesaron al equipo de seguridad. El presidente se enfrentaría a cargos por tráfico de personas, armas ilegales, venta y fraude corporativo. Young Global sobreviviría, pero por los pelos. El escándalo tardaría años en superarse. Durante todo ese tiempo, Rachel abrazó a Maya sin querer soltarla. Cuando terminaron las entrevistas oficiales, Junsu se acercó a ellas. Se movía con cuidado, como alguien que se acerca a un animal herido, y se arrodilló a la altura de Mia. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Jansu, soy amigo de vuestras madres». Maya lo estudió con la brutal honestidad de los niños. «¿Tienes dibujos en el cuello?» «Sí, se llaman tatuajes. ¿Duele cuando te los hacen?» «Sí, pero después son parte de ti. Mamá tiene una cicatriz en el brazo. Ella dice, las cicatrices cuentan historias». Junsu sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó su rostro. «Tu mamá es muy inteligente. Las cicatrices cuentan historias. Nos dicen que hemos sobrevivido a algo difícil». Maya lo pensó. Luego le ofreció su tiburón de peluche.
Este es Bruce. Me protege de las pesadillas. Bruce es muy feroz, dijo Jun-Soo con seriedad, aceptando el tiburón. ¿Me protegerá a mí también? Quizás, si eres amable con mi mamá. Los ojos de Jun-Soo se encontraron con los de Rachel por encima de la cabeza de Ma. Intentaré serlo. Regresaron a Chicago en uno de los vehículos federales. Maya dormía en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Rachel. Jun-Soo se sentó delante, en silencio, mirando fijamente la oscuridad previa al amanecer. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rachel en voz baja. Ahora, control de daños, audiencias en el Congreso, probable investigación criminal sobre mi participación. La voz de Jun-Soo sonaba cansada. Probablemente perderé la empresa. Definitivamente perderé la fusión. Todo lo que he construido. Lo siento. No lo sientas. Tú no has causado esto. Yo sí. Por confiar en la persona equivocada, por no hacer preguntas cuando debía, hizo una pausa. Y por ser digno de ser salvado, al parecer, al menos a los ojos del presidente. ¿Lo eres?, preguntó Rachel. ¿Morir? Sí, dijo simplemente. El diagnóstico es real. Enfermedad neurodegenerativa hereditaria, progresiva y mortal. Quizás me queden 3 años antes de que los síntomas se agraven y no hay tratamiento, ninguno real. Todo lo que encontró el presidente era experimental, poco ético o imposible. Estaba muerto desde el momento en que heredé el ADN de mi padre. Se volvió para mirarla, pero prefiero morir siendo yo mismo que vivir como un monstruo. Me ayudó a recordar eso. Regresaron al ático de Jun-Soo mientras el sol salía sobre el lago Michigan, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Los agentes federales aseguraron el edificio, pero Jun-Soo los había convencido de dejar que Rachel y Mia descansaran antes de interrogarles formalmente. Mia se despertó lo suficiente como para que le dieran de comer cereales y la acostaran en la habitación de invitados, rodeada de almohadas que costaban más que el alquiler mensual de Rachel. En pocos minutos volvió a quedarse dormida, agotada por el miedo y el alivio. Rachel encontró a Jun-Soo en el balcón, contemplando el amanecer. Se quedó a su lado en silencio, sintiendo el aire frío de la mañana en su piel. Las notas de investigación, dijo finalmente. Las que destruí cuando huí de Helix. Tengo copias de seguridad. Jun-Soo la miró con dureza. ¿Qué? Las encripté y las escondí en un almacenamiento distribuido. No iba a permitir que Helix convirtiera mi trabajo en un arma, pero tampoco iba a dejar que desapareciera. Eran años de mi vida, mi legado. Ella lo miró a los ojos. En esas notas no hay cura para tu enfermedad, pero hay tratamientos, tratamientos legítimos, cosas que podrían ralentizar su progresión, ganarte tiempo, quizá décadas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque elegiste a mi hija por encima de tu propia vida, porque te estás muriendo y aún tienes cosas por las que vale la pena vivir. Hizo una pausa. Y porque quizá juntos podamos hacer algo bueno con la investigación, algo que no sean armas ni explotación, algo que realmente ayude a la gente. Junu la miró fijamente durante un largo momento. Luego sonrió, con tristeza y sinceridad. Me estás ofreciendo salvarme después de todo. Te ofrezco intentarlo. No hay garantías, pero soy una buena química. Y tú eres un buen hombre que tomó malas decisiones en circunstancias imposibles. Eso merece la pena salvarlo. ¿Qué quieres a cambio? Seguridad. Identidades reales para Maya y para mí. Suficiente dinero como para no tener que volver a elegir nunca más entre mi hija y la supervivencia. Ella lo miró fijamente. Y un laboratorio. Uno de verdad, donde pueda trabajar sin tener que mirar por encima del hombro. Hecho. Junu le tendió la mano. Socios. Rachel le estrechó la mano. Tenía la piel cálida, callosa por un trabajo que ella no podía imaginar. Socios. Se quedaron juntos mientras el sol subía en el cielo, quemando la noche. A sus espaldas, la ciudad despertaba. Por delante, un futuro incierto. Pero por primera vez en 3 años, Rachel sintió algo parecido a la esperanza. La investigación federal duró semanas. Rachel y Mia fueron puestas bajo custodia protectora en una casa segura en las afueras de Evanston, con agentes que se turnaban fuera. Era cómoda,
estéril y asfixiante. Maya se adaptó mejor de lo que Rachel esperaba. Los niños eran resistentes en ese sentido. Se recuperaban del trauma con una rapidez que envidiarían y avergonzaría a los adultos. La situación de Junsu era más complicada. La junta directiva de Young Global votó a favor de suspenderlo mientras se llevaba a cabo la investigación. Los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo. El mentor del director ejecutivo coreano arrestado por tráfico de armas biológicas, posiblemente cómplice. Los abogados de Hunu trabajaron horas extras, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación, cuidadosamente construida durante una década, se derrumbó en cuestión de días. Llamaba a Rachel todas las noches, breves conversaciones sobre cosas sin importancia. ¿Cómo estaba Maya? ¿Había dormido Rachel? ¿Necesitaba algo? Las preguntas eran triviales, pero bajo ellas se escondía algo más profundo. Una conexión forjada en la crisis, puesta a prueba por la separación, pero su voz se volvía más áspera con cada llamada. Había tirado las pastillas estabilizadoras del presidente la noche del arresto, negándose a seguir tomándolas ahora que sabía que se financiaban con el tráfico de niños. Sin ellas, los temblores ya habían comenzado. El día 17, Anthony Adams visitó su refugio. Se acabó, dijo, acomodándose en el sofá del gobierno. El presidente lo confesó todo. Cooperación total. Junsu está libre. No hay cargos. La junta directiva de la empresa votará mañana su reincorporación. Rachel sintió alivio y algo más. Decepción. Quizás porque todo estaba terminando, porque volverían a la normalidad. ¿Y nosotros? Las órdenes de arresto, desestimadas. Los cargos por robo de patente fueron presentados por Helix Corp, por orden del presidente. Con él bajo custodia y la empresa bajo una nueva dirección, retiraron todo. Es libre, Dr. Benjamin. Usted y Maya están libres. La noticia debería haberle hecho sentir victorioso. En cambio, se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si dar un paso adelante o atrás. Esa noche, Junsu acudió en persona al refugio. Era tarde, pasada la medianoche, y Rachel no había podido dormir. Estaba sentada en la cocina, bebiendo té y leyendo los formularios escolares de Maya cuando él llamó a la puerta. Los agentes le dejaron entrar sin preguntas. Había sido investigado, examinado y aprobado. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó, de pie en la puerta, como si temiera entrar sin haber sido invitado. Al parecer no. Ella señaló la silla frente a ella. Té. Se sentaron juntos en la silenciosa cocina, bebiendo té que sabía a cartón. El silencio era agradable, íntimo, de una forma que no tenía nada que ver con las palabras. He dimitido, dijo Yuna finalmente. Rachel levantó la vista bruscamente. ¿Qué? De Young Global. Con efecto inmediato. He recomendado a mi director de operaciones como director ejecutivo interino. La junta lo ratificará mañana. Junsu, no puedes. Sí que puedo. Lo he hecho. Dejó la taza sobre la mesa. Llevo dirigiendo esa empresa desde los 23 años. La he construido, la he defendido, lo he sacrificado todo por ella. ¿Y para qué? Para pasar mis últimos 3 años en salas de juntas y conferencias telefónicas, muriendo lentamente mientras los abogados discuten sobre patentes. Sacudió la cabeza. No quiero eso, quiero algo diferente. ¿Qué quieres? La miró. La miró de verdad, con sus ojos oscuros e intensos. Quiero construir algo importante con alguien que entienda lo que cuesta. Hizo una pausa. Quiero ofrecerte una asociación, una verdadera, un laboratorio, financiación, autonomía completa. Tomamos tu investigación, las aplicaciones legítimas, y desarrollamos tratamientos que realmente ayudan a las personas. Sin armas, sin explotación, solo ciencia al servicio de la curación. El corazón de Rachel latía con fuerza. Es un riesgo enorme. Mi reputación es... Tu reputación es la de una brillante química que se negó a permitir que su trabajo se utilizara como arma. Esa es exactamente la reputación que necesito. Se inclinó hacia adelante. Tengo dinero, Rachel. Más del que podría gastar en 10 vidas. Tengo contactos, infraestructura, recursos. Lo que no tengo es un propósito. Tú puedes darme eso, y yo puedo darte la libertad de trabajar sin miedo.
No se trata solo de ciencia, dijo ella en voz baja, reconociendo lo que ninguno de los dos había nombrado. No. La voz de Junsu era áspera. No se trata solo de ciencia. Aún no sé qué es, pero sé que no quiero que termine. Esto es lo que sea que estemos construyendo. Rachel pensó en Maya, dormida arriba. Pensó en 3 años huyendo, escondiéndose, con miedo. Pensó en la cara de Junsu cuando había elegido a su hija en lugar de su propia cura. ¿Dónde?, preguntó. ¿Qué? ¿Dónde estaría este laboratorio? Donde tú quieras, podemos construirlo desde cero. Chicago, Seattle, Austin, cualquier lugar donde te sientas segura. Quiero estar cerca de buenas escuelas. La educación de Maya es importante. Junsu sonrió. Hecho. ¿Algo más? Quiero tener la última palabra en todas las direcciones de la investigación, sin supervisión de la junta directiva, sin inversores que presionen por obtener beneficios por encima de la ética. De acuerdo. Y quiero un contrato que proteja a Maya. Si me pasa algo, ella estará protegida. Fondo para la universidad, fondo fiduciario, todo ya redactado. Mi abogado lo envió ayer. Sacó su teléfono, le mostró el documento, revisado por un abogado independiente. Maya estará protegida de por vida, independientemente de lo que nos pase a cualquiera de los dos. Rachel leyó el contrato. Su ojo entrenado captó las protecciones legales, las cláusulas de escape diseñadas para evitar la explotación. Era generoso, demasiado generoso. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hacer todo esto? Juno dejó el teléfono, se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. El contacto fue eléctrico, peligroso, porque hacía 6 semanas una mujer que no conocía se interpuso entre la muerte y yo. Tenía todas las razones para marcharse, para permanecer invisible, para protegerse. Y no lo hizo. Ella eligió ser vista. Ella eligió salvarme. Su pulgar rozó los nudillos de ella. Me la estoy muriendo, Rachel. Me quedan 3 años, tal vez menos. No quiero pasarlos solo. No quiero pasarlos construyendo imperios que nunca veré completados. Quiero pasarlos con alguien que entienda lo que significa arriesgarlo todo por algo que importa. No voy a verte morir y luego seguir adelante, dijo Rachel con la voz quebrada. Voy a intentar salvarte. Voy a dedicar todo mi conocimiento a tu enfermedad hasta que encuentre algo que funcione o se me acabe el tiempo. Eso es lo que estás aceptando. Lo sé. La sonrisa de Junsu era triste, hermosa. Eso es exactamente lo que estoy aceptando. Se quedaron allí sentados, con las manos entrelazadas sobre la mesa barata de la cocina, con un futuro incierto y aterrador, pero de alguna manera lleno de posibilidades. Entonces, el teléfono de Junsu vibró. Él lo miró y su expresión cambió. Tenemos que irnos ya. ¿Qué? ¿Por qué? El presidente escapó de la custodia federal hace 20 minutos. Creen que viene hacia aquí. El mundo se tambaleó. ¿Cómo? Sus abogados consiguieron que lo trasladaran a un centro médico de mínima seguridad por su problema cardíaco. Se escapó durante el cambio de turno. Junsu ya se que estaba moviendo, tirando de ella hacia las escaleras. Tenemos que coger a Maya y marcharnos. Los agentes se reunieron mientras Rachel corría hacia el dormitorio. Maya dormía, acurrucada alrededor de su tiburón de peluche. Rachel la cogió en brazos y Mia se despertó confundida, asustada. Mamá, nos vamos de aventura, cariño, ahora mismo. No tengas miedo. Jansu coordinaba con los agentes. Su voz era aguda y autoritaria. El punto de extracción es Grant Park. Tenemos un helicóptero esperando. Se cortó la luz. La casa quedó a oscuras. Las luces de emergencia parpadearon tras un retraso de 2 segundos. En ese momento de oscuridad, Rachel lo oyó. El sonido de los aparatos electrónicos apagándose. El clic de las cerraduras magnéticas desactivándose. Inteligente, murmuró Juno con severidad. Cortó la red eléctrica. Los protocolos de seguridad federales obligaban a que las cerraduras magnéticas se desactivaran durante un corte de luz para que la gente no quedara atrapada. Simplemente entró. Se dirigieron hacia el garaje, pero la puerta no se abría. Las cerraduras electrónicas habían fallado. Estaban atrapados.
Junsu llevó a Rachel y Maya al baño interior, la posición más defendible de la casa. Los agentes tomaron posiciones en el exterior, con las armas desenfundadas. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar el refuerzo?, preguntó Rachel. 10 minutos. Solo necesita 5. Porque el presidente conocía esta casa. Probablemente él mismo había diseñado los protocolos de seguridad. Esperaron en la oscuridad. Maya se apretujó entre ellos, en silencio y temblando. Rachel podía oír los latidos rápidos y constantes del corazón de Junsu. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. Lo siento, susurró. Esto es culpa mía. Viene a por mí. No, viene a por todos nosotros, por su legado. Rachel abrazó a Mia con más fuerza, pero no lo va a conseguir. La puerta del baño explotó hacia adentro, no con fuerza, sino con gas, una niebla química blanca que picaba en los ojos y la garganta. El presidente había venido preparado. Junsu le dio una toalla húmeda a Rachel. Cubre la cara de Maya. No respires. Salieron tambaleándose al pasillo, ciegos, ahogados. El presidente estaba allí, recortado contra la luz de emergencia. Parecía anciano, destrozado y absolutamente decidido. Junu, dijo con voz quebrada, aún puedo salvarte. Ven conmigo. Déjame terminar lo que empecé. Tú empezaste a traficar con niños. La voz de Junsu estaba ronca por el gas. Tú empezaste a destruir todo lo que yo construí. Yo empecé a intentar salvarte la vida. El presidente se acercó. Te estás muriendo. Te estás muriendo y eres demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Pero no dejaré que mueras. No lo haré. Entonces tendrás que dispararme, porque no voy a ir contigo. El presidente levantó una pistola. No apuntaba a Junsu, sino a Rachel. Si ella tiene la investigación, puede sintetizar el tratamiento. Entrégamela o le dispararé y me llevaré al niño de todos modos. El tiempo se ralentizó. Rachel vio los ojos de Junsu. Vio el cálculo que había en ellos. Vio cómo sopesaba su vida contra su libertad. Vio el momento en que la eligió a ella. Junsu se interpuso entre ella y la pistola. No. ¿Me quieres a mí? Llévame, pero déjalos a ellos en paz. Junu. Rachel le agarró del brazo. Saca a Maya, dijo en voz baja. Es una orden, Dr. Benjamin. El helicóptero llegó antes de que Rachel pudiera discutir. Los agentes federales entraron por la claraboya. Con precisión militar, redujeron al presidente, lo arrestaron y se lo llevaron a rastras, mientras gritaba que salvara a su hijo. Junsu se derrumbó en cuanto desapareció la amenaza, su estado de salud agravado por el estrés. Lo llevaron rápidamente a Northwestern Memorial, donde los médicos lo estabilizaron, pero confirmaron lo que todos sabían. La enfermedad degenerativa se estaba acelerando. Le quedaba menos tiempo del que nadie pensaba. Rachel se quedó junto a su cama del hospital, con Maya dormida en la silla a su lado, y tomó una decisión. Te llevaré a un lugar seguro, le dijo cuando Junsu despertó. A un lugar donde el presidente no pueda alcanzarte, donde pueda trabajar sin interrupciones, y no aceptaré un no por respuesta. Junsu sonrió débilmente. ¿Dónde? A mi refugio, el que construí hace 3 años cuando huí, el que nadie conoce. ¿Confiarías en mí para eso? Sí. Rachel le tomó la mano. Te confiaría todo. El refugio era un faro reconvertido en la costa de Michigan, a 3 horas al norte de Chicago. Rachel lo había comprado años atrás a través de una empresa ficticia, invirtiendo en él los últimos ahorros legítimos que le quedaban antes de huir. Llevaba 3 años vacío, un activo congelado que no podía vender ni visitar sin activar las alertas financieras que llevarían a Helix directamente hasta ella. La estructura era de piedra y acero, construida para resistir las grandes tormentas del lago, lo suficientemente aislada como para que los vecinos se midieran en kilómetros en lugar de en metros. Junsu estaba estable pero débil cuando llegaron. Maya parloteaba nerviosamente en el asiento trasero sobre el océano y los tiburones, y si los faros tenían fantasmas. Los agentes federales los habían escoltado hasta el límite de la propiedad y luego se habían retirado.
El presidente estaba de vuelta en la máxima seguridad. Los trucos de su abogado se habían agotado. Por ahora estaban a salvo. El interior del faro era escaso. Los muebles estaban cubiertos con sábanas y las ventanas daban a aguas grises que se extendían hasta el horizonte. Rachel lo había abastecido años atrás con alimentos no perecederos y suministros básicos, sin imaginar que volvería con un hombre moribundo y una hija aterrorizada. Instaló a Maya en el dormitorio de arriba con su tableta y aperitivos, y le hizo prometer que se quedaría allí y gritaría si necesitaba algo. Luego regresó abajo y encontró a Junsu de pie junto a las ventanas, con su reflejo fantasmal en el cristal. «Es hermoso», dijo en voz baja. «Solitario, pero hermoso». Se suponía que era algo temporal, un lugar donde esconderse hasta que decidiera qué hacer a continuación. Rachel se paró a su lado, con los hombros casi tocándose. «Nunca pensé que traería a alguien aquí. Me siento honrada». Él se volvió para mirarla, con el rostro marcado por el cansancio. «Y lo siento por todo. Por el presidente, por arrastrarte a mi pesadilla. Tú no me arrastraste. Yo salté». Ella lo miró a los ojos, y lo volvería a hacer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. La mano de Yansu encontró la de ella, sus dedos entrelazándose con una intimidad que resultaba a la vez natural y aterradora. «Necesito montar un laboratorio», dijo Rachel, sin apartarse. «Analizar tus análisis de sangre, revisar la investigación del presidente, ver qué se puede salvar. Pero el equipo que necesito ya está pedido». Juno sacó su teléfono con la mano libre y le mostró una lista. Centrífuga de grado médico, espectrómetro, almacenamiento refrigerado, todo lo básico. Llegará mañana. Puede que me esté muriendo, pero sigo siendo rico. «No te estás muriendo», dijo Rachel apretándole la mano. «No si yo puedo evitarlo». Pasaron la tarde acondicionando el faro para que fuera habitable. Junsu se movía lentamente. Su estado le restaba fuerzas, pero insistió en ayudar. Despejaron los muebles, ventilaron las habitaciones y prepararon la cena con las provisiones de emergencia. Mia ayudó. Su energía de niña de 6 años era un punto brillante en medio de la tensión. Después de que Mia se durmiera, Rachel y Junsu se sentaron en la sala principal del faro, con el fuego crepitando en la chimenea de piedra. La lluvia había vuelto a caer, golpeando las ventanas con un ritmo que casi parecía música. «Háblame del padre de tu hija», dijo Juna, con voz cautelosa. Rachel se quedó callada un momento. «Fue un error. Un compañero de Helix, brillante, encantador, casado. Yo era joven y estúpida y pensaba que teníamos algo real. Cuando me quedé embarazada, él quería que abortara. Me negué. Rompió todo contacto». Ella se quedó mirando el fuego. «Maya no lo conoce. A veces pregunta por él. Pero yo le digo la verdad. Hay personas que no están hechas para ser padres. Y eso está bien, porque yo estoy hecha para ser suficiente para los dos. Tú eres más que suficiente». Junsu se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. «Ella tiene suerte de tenerte. Yo soy la que tiene suerte. Ella me salvó. Cuando huí de Helix, cuando todo se derrumbó, ella fue mi razón para seguir adelante, para no rendirme». Rachel lo miró. «¿Y tú? ¿Tienes algún hijo escondido en algún lugar?» «No. Nunca quise traer un niño a mi mundo. Demasiado peligroso. Demasiado riesgo». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Me dije a mí mismo que era por motivos prácticos, pero tal vez solo tenía miedo de querer tanto a alguien. Y ahora me estoy muriendo, así que no importa». Pero la forma en que lo dijo, la forma en que su pulgar acarició los nudillos de ella, sugería que importaba mucho. Rachel se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Él era cálido, sólido, real. La rodeó con el brazo, sosteniéndola contra su pecho, donde ella podía oír los latidos de su corazón. Constantes, fuertes, vivos. «Lo que dije lo dije en serio», susurró ella. «Voy a salvarte. Y si no puedes, entonces te cogeré de la mano mientras el mundo se acaba, y no dejaré que tengas miedo». Junsu levantó la otra mano e inclinó el rostro de ella hacia el suyo. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, haciéndole una pregunta sin palabras.
Rachel respondió acortando la distancia, y sus labios encontraron los de él en un beso que sabía a humo, desesperación y esperanza. No fue un beso suave. Fueron 3 semanas de tensión, miedo y atracción negada chocando entre sí. La mano de Junsu se deslizó entre el cabello de ella, inclinando su cabeza mientras profundizaba el beso. Los dedos de Rachel encontraron los botones de su camisa, necesitados de sentir su piel para confirmar que era real, que estaba allí y que estaba vivo. Él interrumpió el beso, respirando con dificultad. Rachel, me estoy muriendo. No deberías. No me digas lo que debo o no debo querer. Su voz era feroz. Te quiero a ti. Quiero esto. Quiero todo el tiempo que tengamos, aunque se mida en meses en lugar de años. Te mereces algo mejor que un hombre moribundo. Merezco tomar mis propias decisiones y te elijo a ti. Ella lo besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Ahora cállate y llévame arriba antes de que cambie de opinión. Junsu se rió, con una risa áspera y genuina. Se puso de pie, tirando de ella para que lo siguiera, y subieron las escaleras de caracol hasta el dormitorio principal. La habitación era pequeña, dominada por una cama con vistas al lago. La lluvia rayaba las ventanas, y la tormenta ganaba intensidad. Se desnudaron lentamente, con reverencia. Rachel recorrió con los dedos los tatuajes del pecho y los brazos de Junsu. Dragones, pianes y caracteres coreanos. No sabía leerlos. Cada uno contaba una historia, marcaba un momento. Su cuerpo era delgado, fuerte, hermoso en la penumbra. Las manos de Junsu sobre ella eran suaves, adoradoras. Recorrió las curvas de su cuerpo con los dedos y luego con los labios. Se detuvo en una cicatriz en su hombro. Una quemadura química de sus días en el laboratorio. Una cicatriz de guerra, susurró ella. Preciosa. Él la besó y luego bajó más. Se unieron con una especie de ternura desesperada. Dos personas que habían sobrevivido a demasiado como para dar nada por sentado. El mundo exterior desapareció. Sin presidente, sin enfermedad, sin miedo, solo piel y aliento y la conexión eléctrica entre ellos. Después, yacían enredados, escuchando la lluvia. Los dedos de Junsu trazaban dibujos en su hombro, su aliento cálido contra su cuello. Te amo, dijo en voz baja. Sé que es demasiado pronto, sé que es complicado, pero necesito que lo sepas. Antes de que se acabara el tiempo, Rachel se volvió hacia él, con la mano acariciándole la mejilla. Yo también te amo, y vamos a tener más tiempo, te lo prometo. Pero mientras se quedaba dormida, envuelta en sus brazos, no podía quitarse de la cabeza el temor de que algunas promesas fueran imposibles de cumplir. A la mañana siguiente, Rachel se despertó y encontró a Junsu inconsciente, no dormido, inconsciente, con la respiración superficial y rápida, la piel húmeda por el sudor. Le tomó el pulso, lo sintió acelerado e irregular, y el pánico se apoderó de ella. Maya. Cogió el teléfono y marcó el 911 con manos temblorosas. Maya, necesito que te quedes en tu habitación, ¿vale? No bajes. Los paramédicos llegaron en 20 minutos y subieron a Jansu a la ambulancia. Rachel fue con él, cogiéndole de la mano y susurrándole promesas que no estaba segura de poder cumplir. Maya se sentó pequeña y asustada en el asiento auxiliar de la ambulancia, aferrándose a su peluche de tiburón. En el hospital, los médicos confirmaron lo que Rachel ya sabía. El estado de Junsu se estaba deteriorando más rápido de lo esperado. El estrés de las últimas semanas había acelerado la neurodegeneración. Sin un tratamiento agresivo, le quedaban semanas, tal vez días. Hay un ensayo experimental, dijo el neurólogo, apartando a Rachel a un lado. Terapia con células madre combinada con protocolos de regeneración neural. Es arriesgado, no está probado, pero es la única opción. El método del presidente se basaba en un puente biológico continuo. Bárbaro y peligroso, explicó el médico, pero utilizando el puente sintético descrito en sus notas encriptadas. Dr. Benjamin, podemos lograr el mismo resultado con una simple extracción de células madre. No se necesita una conexión continua. Hazlo, dijo Rachel sin dudarlo. Se necesita un donante compatible. Los marcadores genéticos son extremadamente raros.
Hazme la prueba. Hazle la prueba a Maya. Hazles la prueba a todos. La voz de Rachel era firme. Lo que sea necesario. Los resultados llegaron en cuestión de horas. Rachel no era compatible, pero Maya sí. Su anomalía genética, la misma que había buscado el presidente, la convertía en la donante perfecta. El procedimiento no era la pesadilla que había planeado el presidente. Estaba aprobado por la FDA, era ético, y solo requería una pequeña muestra de médula ósea. Maya sentiría molestias, pero no sufriría daños permanentes. Sin embargo, tendría que someterse a anestesia y soportar el dolor. Rachel se arrodilló ante su hija y le tomó las manitas. Cariño, tengo que preguntarte algo muy importante. Junsu está muy enfermo. Necesita unas células especiales de tu cuerpo para ayudarle a mejorar. Los médicos tendrían que realizar una pequeña intervención. Te dolería un poco, pero estarías dormida y cuando despertaras habrías ayudado a salvarle la vida. Hizo una pausa. Pero tú decides. Es tu cuerpo, tu decisión, y sea lo que decidas, te quiero, ¿de acuerdo? Maya miró a su madre con esos ojos increíblemente sabios de una niña de 6 años. ¿Lo salvará? Como tú lo salvaste en el restaurante. Sí, cariño, podría salvarlo, entonces quiero hacerlo. Junsu es simpático y te hace sonreír. Maya apretó las manos de su madre. Además, dijo que podría ponerle a su próxima empresa el nombre de un tiburón. Quiero asegurarme de que cumpla esa promesa. Rachel abrazó con fuerza a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Eres la persona más valiente que conozco. La intervención estaba programada para la mañana siguiente. Rachel se quedó con Junsu toda la noche, observándolo dormir en la estéril habitación del hospital. Trabajó en su ordenador portátil, analizando sus análisis de sangre, revisando artículos de investigación y elaborando protocolos de tratamiento para después del trasplante. Junsu se despertó al amanecer, con los ojos más claros de lo que habían estado en días. Maya está de acuerdo, dijo Rachel en voz baja. El trasplante es esta mañana. El rostro de Junsu se descompuso. No puedo dejarla. Ella quiere hacerlo, y el procedimiento es seguro, aprobado por la FDA. El riesgo es mínimo. Estará incómoda durante unos días, pero se pondrá bien. Rachel le tomó la mano. Deja que te salve, Junsu. Déjanos salvarte. Él la atrajo hacia sí y le besó la frente. No me merezco a ninguna de las dos. ¡Qué pena! Estás atrapado con nosotras. El trasplante duró 3 horas. Rachel las pasó en la sala de espera de cirugía, bebiendo café malo y haciendo un surco en el linoleum. Los agentes federales se habían apostado fuera. El intento de fuga del presidente los había vuelto paranoicos. Los abogados de Junsu iban y venían, gestionando la tormenta mediática que se había desatado cuando se supo la noticia de su hospitalización. Cuando el cirujano finalmente salió, el corazón de Rachel se detuvo. Ambos procedimientos salieron a la perfección. Doctor, dijo Martínez, quitándose la gorra quirúrgica, Maya está en recuperación, pidiendo sumo. El cuerpo de Junsu ya está mostrando una respuesta positiva a las células madre. Se necesitarán semanas para saber si el tratamiento funciona a largo plazo, pero los primeros indicios son excelentes. Las piernas de Rachel se doblaron. Se sentó con fuerza en la silla de la sala de espera. El alivio la inundó con tanta intensidad que le dolió. ¿Puedo verlos? Maya primero. Está preguntando por ti. Su hija estaba pequeña y pálida en la cama de recuperación, pero sus ojos brillaban. Mamá, me han dado el zumo bueno, el que tiene burbujas. Rachel le besó la frente, las mejillas y la nariz. Eres muy valiente. Muy, muy valiente. ¿Ha funcionado? ¿Junsu se va a poner bien? Los médicos creen que sí. Llevará tiempo, pero sí, se va a poner bien. Gracias a Yu Hong, sin decir nada entre ellos. Junsu estaba en la UCI, todavía sedado, pero estable. Rachel se quedó junto a su cama, observando los monitores que controlaban sus signos vitales. Pensó en el hombre que había entrado en el Gilded Lily 6 semanas antes. Peligroso, controlado, moribundo. Y pensó en el hombre en el que se había convertido. Vulnerable, feroz, digno de ser salvado. La recuperación fue brutal.
Junsu pasó 2 semanas en el hospital, luchando contra las complicaciones posteriores al trasplante. Rachel se mudó a su habitación, trabajando desde un ordenador portátil en un rincón, coordinándose con el equipo médico. Maya lo visitaba a diario, trayéndole dibujos e historias y un sinfín de datos sobre tiburones. El presidente fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de máxima seguridad, sin libertad condicional. La junta directiva de Young Global votó por unanimidad para apartarlo de cualquier participación futura en la empresa. Anthony Adams testificó en el juicio, su tapadera en la CIA quedó al descubierto, pero su conciencia estaba tranquila. Juno dimitió como director ejecutivo y cedió el liderazgo a su director de operaciones. Mantuvo la mayoría de las acciones, pero se retiró de las operaciones diarias. Algunos lo llamaron debilidad. Rachel lo llamó sabiduría. 6 meses después, se encontraban en un almacén renovado en Ann Arbor, Michigan, la nueva sede de Nexus Bioethics, su empresa conjunta. El laboratorio era de última generación, financiado con los activos liquidados de Junsu y la propiedad intelectual recuperada de Rachel. Habían reunido un equipo de investigadores comprometidos con el desarrollo de tratamientos sin explotación, con el avance de la ciencia sin armamento. La gran inauguración fue pequeña, privada. Maya cortó la cinta con unas tijeras gigantes, sonriendo con su diente separado ante las cámaras. Los reguladores federales visitaron las instalaciones y dieron su aprobación. La nueva dirección de Helix Corps envió una nota de felicitación y una importante subvención. Esa noche regresaron al faro. Se había convertido en su hogar. Maya se matriculó en la escuela primaria local. Rachel iba al laboratorio 3 días a la semana. Juno trabajaba a distancia. El aislamiento les venía bien. La paz los sanaba. Rachel preparó la cena mientras Jun-Soo ayudaba a Ma con los deberes en la mesa de la cocina. La escena era tan doméstica, tan normal, que le dolía el pecho. Esto era por lo que había luchado, esta tranquilidad, esta seguridad, esta familia que había construido a partir de los restos de su antigua vida. Después de que Maya se acostara, Juno abrió una botella de vino, la misma añada de aquella noche en el Gilded Lily, Chateau Margaux, 2015. Sirvió 2 copas y le entregó una a Rachel. Ella la tomó y observó el líquido de color rojo intenso. ¿Debería preocuparme? Siempre. Los ojos de Jun-Soo brillaban, pero no esa noche. Rachel agitó el vino y aspiró su aroma. Taninos, roble, fruta, sin regusto metálico. Sin brillo, solo vino. Tomó un sorbo y lo dejó rodar por su lengua. Seguro, susurró, entregándole la copa. Jun-Soo bebió, manteniendo el contacto visual. Cuando bajó la copa, sonrió. La sonrisa real, la que transformaba su rostro de peligroso a devastador. Gracias, dijo, por todo, por verme, por salvarme, por darme una razón para querer vivir. Gracias por permitírmelo. Rachel se acercó y le tomó la mano. Por confiarme tu vida, tu futuro, nuestro futuro. Yunu sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para mostrar un anillo. Sencillo, elegante, un diamante engastado en platino. Cásate conmigo, no porque me esté muriendo. Los médicos dicen que estoy en remisión completa. Cásate conmigo porque no puedo imaginarme despertarme sin ti. Porque Maya se merece un padre que esté presente. Porque te amo más de lo que creía que podía amar a nada. Rachel miró fijamente el anillo, con las lágrimas nublándole la vista. Pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, invisible, asustada, huyendo, y pensó en la mujer en la que se había convertido, visible, valiente, construyendo algo que importaba. Sí, susurró, sí, me casaré contigo. Junsu deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia él para darle un beso que sabía a vino, a promesas y al futuro por el que habían luchado tan duro. Afuera, el haz de luz del faro barría las aguas oscuras, guiando a los barcos a salvo a casa. Más tarde se pararon en el balcón del faro, envueltos en mantas para protegerse del frío de noviembre. El lago estaba en calma esa noche. Las estrellas se reflejaban en su superficie como diamantes dispersos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Junsu, de haber derramado ese vino,
de haberme salvado de todo lo que vino después. Rachel se inclinó hacia él, con su brazo rodeándole los hombros con firmeza. Pensó en el terror, el peligro, los momentos en los que había estado segura de que lo perderían todo. Y pensó en la risa de Maya, en el laboratorio que habían construido, en el hombre a su lado que había elegido el amor por encima de la muerte. Ni por un segundo, dijo, tú merecías ser salvado. Y tú también. Junsu le besó la coronilla. Nos salvamos el uno al otro. Debajo de ellos, el haz del faro continuaba su eterna rotación. Una advertencia, una promesa, una luz en la oscuridad para cualquiera lo suficientemente valiente como para navegar hacia ella. Y dentro, Maya dormía, soñando con tiburones y ciencia, y con un futuro lo suficientemente brillante como para ahuyentar cualquier sombra. Si te ha gustado la química entre el químico y el dragón, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte. Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima, mantén tu espíritu aventurero y tu curiosidad, y recuerda que, a veces, las historias de amor más poderosas comienzan con un solo acto de valentía.